La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bienvenidos nuevamente a Aporte Regional, el espacio en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación da a conocer las actividades jurisdiccionales y académicas que se llevan a cabo en cada una de las 5 salas regionales y en la sala especializada. Los invito a que me acompañen a ver el aporte de cada sala. Estas son las noticias de Sala Monterrey. En materia jurisdiccional, la Sala Monterrey modificó la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro sobre criterios de paridad en las fórmulas a candidaturas a diputaciones y a planillas a miembros de los ayuntamientos. Como antecedente, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en febrero aprobó el acuerdo mediante el cual estableció los criterios de paridad, los cuales fueron modificados por el Tribunal Local. Este estableció que los partidos debían postular a una mujer en la primera posición de sus listas de candidatos a diputados y regidores por el principio de representación proporcional, así como registrar en la elección de diputados de mayoría relativa a 8 fórmulas integradas con mujeres y 7 con hombres. De dicha resolución, 11 ciudadanos y los partidos Verde Ecologista de México, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional se quejaron pues consideraron que las medidas que incorporó el Tribunal Local no están previstas en la ley electoral local. Por su parte, 3 ciudadanas se inconformaron también,
porque consideraron que el tribunal omitió implementar medidas para hacer efectiva la paridad horizontal en las candidaturas a las presidencias municipales, es decir, que no se garantizaba que el 50% de estas se reservaran a mujeres. Al resolver los juicios ciudadanos y de revisión constitucional 287 y acumulados, los magistrados señalaron que, en oposición a lo planteado por los inconformes, el tribunal local sí contaba con atribuciones para ordenar la implementación de medidas que hicieran eficaces las disposiciones constitucionales y legales en materia de paridad de las candidaturas. Sin embargo, la Sala Monterrey concluyó que al determinar las medidas que consideró oportunas para la postulación de candidaturas de representación proporcional y de mayoría relativa para diputaciones, el tribunal local no las justificó de forma adecuada, pues no tomó como referencia las reglas ya existentes. Para reparar el defecto advertido y con base en las reglas existentes, la Sala Monterrey ordenó al Instituto Local que cuando realice la asignación de diputaciones y regidurías por el principio de representación proporcional, deberá evaluar si se requieren ajustes para garantizar una integración paritaria. De ser preciso, agregó, el Instituto deberá efectuar los movimientos estrictamente necesarios en el orden de las listas partidistas, pero respetando la prelación existente. En el caso de las candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, deberá verificar que la postulación sea paritaria, pero sin que los partidos tengan la obligación de postular exclusivamente mujeres en la mayoría de sus fórmulas. En el caso de postulaciones a presidencias municipales, se dio la razón a las 3 ciudadanas, pues determinó que el tribunal local fue omiso al no analizar si se permitía trascender el principio de paridad a estos cargos. A partir de la comparación entre lo que fue pedido por los partidos apelantes en los recursos de apelación locales con lo resuelto por el tribunal, sí proponer que la manera en la que acabó identificando el Tribunal del Estado las propuestas o pretensiones de estos dos partidos no fue la más adecuada, porque ya en esas propuestas se encontraba íncito, si bien no con la explicitez que uno pudiera desear, sí ya se encontraba ahí en el germen o la propuesta de esta paridad horizontal. En ese sentido, conforme al contexto normativo queretano, la Sala Monterrey estimó que los partidos y coaliciones deben postular 9 candidatas a las alcaldías, en caso de registrar planillas en los 18 municipios. En otra sesión, la Sala Monterrey confirmó los registros de las planillas presentadas por los partidos políticos y coaliciones para las elecciones de ayuntamientos otorgados por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, pues los mismos fueron realizados conforme a los lineamientos aprobados para cumplir con la paridad de género. Al resolver el juicio ciudadano 279, interpuesto por María Elena Chapa Hernández, presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, los magistrados señalaron que existe en el marco normativo nacional e internacional la obligación de instrumentar la paridad de género en la postulación de candidaturas a todos los cargos de elección popular. Conforme a ese marco normativo, las autoridades legislativas y administrativas deben implementar medidas para realización efectiva de la paridad de género en sus respectivos ámbitos de competencia. En el caso de Nuevo León, los lineamientos para hacer efectiva la paridad de género en el registro de las candidaturas se emitieron en diciembre de 2014, sin que se previera la paridad horizontal. Este aspecto tampoco fue planteado en los juicios locales que fueron presentados contra los lineamientos, como tampoco lo fue cuando 39 ciudadanos, entre quienes se encontraba Chapa Hernández, promovieron juicios ciudadanos para impugnar la sentencia del Tribunal Electoral de Nuevo León, que los modificó. Sobre lo planteado por los ciudadanos enjuiciantes, la Sala los analizó al resolver el juicio ciudadano 19 y acumulados, el pasado 28 de febrero, y su decisión fue confirmada por la Sala Superior de este Tribunal Electoral. Por lo tanto, son las disposiciones que rigen válidamente las postulaciones de los partidos políticos para las elecciones 2015. Es precisamente esa la base fundamental sobre la que se sienta el criterio que analiza y pondera estos otros principios, fundamentalmente el principio de certeza, para señalar que no es el momento procesal conveniente para introducir una regla cuando ya se cumplió la obligación a que se referiría a esa regla que se está proponiendo. En la sesión se destacó que este asunto es sustantivamente distinto de aquellos casos en los que el Tribunal Electoral, incluso la propia Sala Monterrey, ha estimado jurídicamente posible implementar la paridad horizontal. Las reglas que garanticen la paridad horizontal debieron, para tener esa característica de ser reglas preexistentes a la postulación y consecuentemente una característica que se debía valorar en el registro,
una de dos, o tuvieron que estar explicitadas por el legislador, o tenían que haber sido reglamentadas por el Instituto Electoral, o denunciar en el momento procedimental oportuno la omisión de la Comisión Electoral del Estado, como fue el caso en Tlaxcala, Morelos, Baja California Sur y Querétaro. Los invitamos a seguir las transmisiones de Sala Monterrey a través de la plataforma electoral. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. Hola, mi nombre es Daniela Damirón y nos encontramos en el Pleno de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este momento me encuentro con Daniel Dorantes Guerra, quien hasta el 31 de octubre del 2014 fue secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Octavio Ramos Ramos. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Daniela. Agradezco la invitación del magistrado presidente Adín de León, la invitación del magistrado Octavio Ramos Ramos y del magistrado Juan Manuel Sánchez Macías. Es un honor regresar a la sala regional que considero mi casa. Mención especial de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. ¿Qué me puedes platicar al respecto de esta mención? Pues es un premio, un galardón que otorga la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia a la sentencia dictada en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 99 y 100 del 2014. Previo a comentarte cómo se desarrollan o el contexto de estos juicios, quisiera hacer un señalamiento en relación a que no únicamente se envía esta sentencia a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, los integrantes del Pleno deciden enviar diversas sentencias y finalmente es un honor que hayan sido galardonadas las sentencias, la sentencia dictada en los expedientes 99 y 100 de 2014 que el magistrado Octavio Ramos Ramos me permitió proyectar. Las demandas que generaron la integración de dichos medios de impugnación fueron promovidas por ciudadanos indígenas pertenecientes a las etnias náhuatl y mazateca, algunos de ellos originarios y vecinos de las agencias de policía de Vista Hermosa y El Duraznillo, ambas correspondientes al municipio de San Martín Toxpalan, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca.
los ciudadanos actores controvirtieron la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, que confirmó el acuerdo mediante el cual el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de dicha entidad federativa calificó y declaró la validez de la elección de concejales del referido ayuntamiento celebrada el 10 de diciembre del año 2013. Al respecto, es importante destacar que los medios de impugnación resueltos se encuentran vinculados con una elección de un municipio indígena del estado de Oaxaca, regida por lo que hoy se denomina como sistemas normativos internos. Y dinos, Daniel, ¿cuáles fueron los planteamientos que presentaron en las demandas los actores? Pues son planteamientos muy interesantes porque tienen que ver con derechos humanos. Antes de referirme específicamente a lo que plantearon en esta instancia, quisiera hacer referencia a que los actores, incluso previo a que se celebrara el proceso electivo el 10 de diciembre de 2013, habían esbozado su necesidad ante las autoridades municipales de participar en ese proceso electivo. Ellos decían que no se les incluye incluso en elecciones anteriores porque no son miembros de ese padrón de ciudadanos activos, que por lo tanto quieren participar, quieren hacer efectivo su derecho humano a votar. Se celebra la elección, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca valida la elección y esta validez es impugnada ante el Tribunal Electoral Local del Estado de Oaxaca. El tribunal también confirma y finalmente nos llega a nosotros. Cuando nos llega a nosotros, los actores siguen planteando una vulneración a sus derechos humanos, plantean una violación al principio de universalidad en el sufragio que incide en que ellos no puedan votar ni ser votados. Oye, pues qué interesante. ¿Y cuál fue la resolución que emitieron los magistrados? Los magistrados hacen un análisis de todas las constancias que obran en el expediente. En la instrucción, el magistrado Octavio Ramos me pide que haga varios requerimientos a efecto de tener en cuenta todo el contexto económico, político, social, cultural de la comunidad, porque es un mandato de la Sala Superior que atendamos a todos esos factores al resolver juicios de esta naturaleza que tienen que ver con sistemas normativos internos. Una vez que se integró el expediente, dimos cuenta de que efectivamente en elecciones anteriores igualmente se había excluido a los ciudadanos de las agencias municipales para participar en el proceso electivo. Es decir, años anteriores únicamente participaban los ciudadanos activos de ese padrón, que eran los de la cabecera municipal. Se excluía a las agencias municipales. Se determinó que así se había realizado con anterioridad y se analizaron los hechos que dieron origen a la elección impugnada. ¿Sí? Se analizaron peticiones a partir de las cuales se veía que los actores habían solicitado a las autoridades municipales su participación con la temporalidad necesaria. En ese sentido, en la sentencia se determinó declarar la invalidez de la elección del municipio de San Martín Toxpalan, en Oaxaca, a partir de considerar que si bien es cierto debemos reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a autodeterminarse, a autogobernarse, también lo es que esa autodeterminación y autogobierno no pueden estar por encima de los derechos humanos tutelados en la Constitución y en instrumentos internacionales. A partir de ese punto, los magistrados llegaron a un consenso y establecieron que no era posible validar una elección si había violaciones a derechos humanos, aun y cuando se tratara del ejercicio de autodeterminación y autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas. Recuerdo muy bien también que al final de la sentencia establecimos un apartado en el que se razonó que si bien tenemos la obligación de preservar esos usos y costumbres, los sistemas normativos internos que ahora se denominan, lo cierto es que existieron las condiciones económicas, políticas, sociales, temporales y culturales para que se respetaran los derechos humanos en el municipio de San Martín Toxpalan. Y tal situación no ocurrió de tal forma. Ante ello, los magistrados integrantes de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en aras de cumplir con el mandato de proteger, de tutelar, garantizar los derechos humanos, es que determinan declarar la invalidez de la elección a efecto de que se celebre una nueva elección en el que se les permita participar a todos los habitantes de la comunidad del municipio de San Martín Toxpalan sin ninguna distinción y sin que se haga ninguna discriminación por cualquier causa.
Bueno, Daniel, pues muchas gracias por habernos acompañado. Te felicito por haber participado en la elaboración de esta sentencia que fue merecedora a la mención especial por parte de la MIG. Sin duda alguna, refleja el gran trabajo que la Sala Regional Jalapa ha realizado. Te agradezco, Daniela, y agradezco la invitación del magistrado presidente Edín de León, del magistrado Octavio Ramos Ramos y del magistrado Juan Manuel Sánchez Macías. El hecho de que la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia hubiera otorgado un galardón a la Sala Regional Jalapa como un ejemplo de una sentencia que protege y garantiza derechos humanos, pone en alto a esta institución. Hemos llegado al final de esta cápsula. Mi nombre es Daniela Damirón. Los esperamos en la próxima. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles y para informarles acerca de las actividades realizadas por la Sala Regional Toluca. En esta ocasión me referiré a la cuestión académica, en la que destaca la participación del magistrado presidente de esta Sala Regional, Juan Carlos Silva Adaya, con la conferencia La Reforma Electoral de 2014 y los medios de comunicación social, la cual se llevó a cabo en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. El magistrado Silva Adaya, en su participación, refirió que los institutos políticos están más sujetos a la lupa de la transparencia, al ser considerados ante los institutos estatales de transparencia como sujetos obligados por ejercer recursos públicos en el desarrollo de sus actividades. Manifestó que durante el proceso electoral, tanto los actores políticos como los servidores públicos deben ser más tolerantes, especialmente en las redes sociales, ya que es común que durante las campañas electorales se presenten demandas ante los organismos electorales relacionadas con acusaciones mal infundadas entre partidos o actores políticos, lo que deriva en una serie de expedientes a los que los magistrados están obligados a revisar minuciosamente, y que en muchos casos los reclamos considerados como calumnias no llegan a prosperar, ya que derivan de la información que se publica en las redes sociales, a lo que consideró que debería de haber más tolerancia. En la ponencia del magistrado se disertaron los temas de la reforma electoral y los medios de comunicación social, la veda electoral y la participación de los medios de comunicación en el proceso electoral de Tabasco. El evento se realizó en la sala de sesiones del referido instituto, ante diversos medios de comunicación, reporteros, columnistas, jefes de información y gerentes generales para conocer de los temas referentes a la libertad de expresión y las limitaciones generales en materia electoral. Se contó con la presencia de la consejera electoral, doctora Idmara de la Candelaria Crespo Arévalo, y de los consejeros José Óscar Guzmán García y David Cuba Herrera. En otras cuestiones, y con la finalidad de impulsar y contribuir a la convivencia familiar de los funcionarios públicos que laboran en la sede de la Sala Regional Toluca, se invitó a las hijas e hijos de los funcionarios a una visita guiada por las instalaciones de la Sala Regional, la cual estuvo dirigida por el magistrado Juan Carlos Silva Adaya, quien les dio una plática acerca de las funciones del Tribunal Electoral y les explicó el proceso que se llevan en los medios de impugnación que se reciben. Con un lenguaje entendible para los niños, les explicó de cada una de las etapas del proceso electoral. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia acerca de la igualdad de género, impartida por personal del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, la cual incluyó actividades prácticas con las y los niños participantes. Otra de las actividades llevadas a cabo con los niños fue la visita a la fábrica de Bimbo, donde conocieron el proceso que se lleva para elaborar los productos. Es lo más relevante acontecido en la Sala Regional Toluca y les enviamos un cordial saludo. Esperamos que haya sido útil y de gran interés lo que vimos. Los invito a que nos acompañen en otro programa de Aporte Regional. Soy Aldo Flores, gracias y hasta la próxima. La
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.